Muy buenas noches, apreciados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Me confirman, por favor, sonido? ¿Me confirman imagen? Buenas noches, profe. Bendiciones. Si se escucha, súper bien. Listo, gracias. Regálenme un minutico mientras termino aquí de conectar el equipo a la fuente de corriente. Buenas noches. Listo. Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Excelente, gracias a Dios. Bueno, como el tiempo es sobre y solamente tenemos una sola horita para el desarrollo de estas CIPAs, vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, de manera formal, muchachos, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de CIPAS, donde vamos a tratar los últimos dos temas que nos queda pendiente de esta tarea 2 que corresponde a aritmética. El día de hoy vamos a abordar qué tipo de temáticas. Introducción a la proporcionalidad. Vamos a hacer algunos ejercicios que se asemejan bastante a la guía de actividades y vamos a analizar todas aquellas cuestiones pertinentes a la conversión de unidades, que es prácticamente el desarrollo del último punto de la guía. Bueno, el penúltimo, porque el último ya tenemos conocimiento que debemos desarrollar un video donde expliquemos un solo puntico, ojo, un solo puntico de todo lo que hicimos en la guía. Ustedes lo escogen el que quieran, pero ese video pues debe cumplir con unos parámetros, unos lineamientos que al final ya de las CIPAS los vamos a estar dando, ¿listo? Entonces voy a cerrar cámara para que la conexión no nos vaya a fallar, no vaya a distorsionar y les empiezo a compartir pantalla. ¿Me confirma si ya lo verme en mi pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, para hacer un poco más dinámico también las IPAs y evitar que de pronto vayamos a tener interrupciones, las preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor, me las colocan aquí en el chat. Listo, yo voy a estar con el celular aquí bastante pendiente del chat para empezarles a resolver las dudas que tengamos. Argemiro, esta es la segunda sesión de CIPAS. Aquí vamos a tratar los últimos dos temas que nos quedan de la guía. En la primera CIPAS, la profesora Angélica Barrios, ella estuvo socializando todo lo concerniente a las operaciones con fracciones, las propiedades de potenciación, las propiedades de radicación, etcétera, etcétera. Y en esta CIPAS vamos a abordar los últimos dos puntos, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Oíste? Listo. No, vamos a marcar la asistencia ahorita como a las 7:30, más o menos, que se haya conectado más personas. Doy la indicación o les doy el pequeño espacio para que confirmemos la asistencia en el campus. Listo. Entonces, como los venía comentando, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de CIPAS. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Iván Hinojosa Calderón. Yo soy ingeniero industrial, magíster en sistemas integrados de gestión. Actualmente estoy acompañándolos a ustedes en el desarrollo de este curso de Fundamentos de Matemáticas y estoy trabajando desde el CEAT Valledupar. Mi compañera es la ingeniera Angélica Mirena Barrios, que nos estuvo acompañando en la primera sesión de CIPAS. Listo. En el ejercicio 2, muchachos, nos vamos a encontrar todo lo referente, todo lo concerniente a la proporcionalidad. Pero para nosotros poder hablar un poco de proporcionalidad, tenemos que hablar primero de qué es una razón. Y para nosotros poder entender qué es una razón, nos tenemos que ir un poquito más atrásito y tenemos que hablar un poquito sobre qué son las magnitudes. ¿Listo? Entonces voy a salirme aquí de la presentación y en un Word vamos a empezar a colocar cada uno de estos conceptos. Regálame un segundo y voy a cerrar un micrófono. Listo. Por favor, muy pendiente de los micrófonos, muchachos, para que no vaya a haber interrupción. Entonces, como les venía comentando, para nosotros poder hablar de las proporciones, tenemos que irnos a los conceptos básicos. Tenemos que primero hablar de razones
pero para poder hablar de razones tenemos que hablar de magnitudes. Entonces vamos a definir el concepto de magnitudes. Voy a acercar un poco y listo. Entonces, ¿qué será una magnitud? Una magnitud, muchachos, son todas aquellas propiedades. Si quieren, pueden ir anotando. De igual forma, esto está siendo grabado y monitoreado para compartírselo después en la carpeta de OneDrive. Son todas aquellas propiedades que se pueden expresar y medir mediante un número. Por ejemplo, un ejemplo de magnitud. Un ejemplo de magnitud podría ser la velocidad. ¿Será que la velocidad la podemos medir mediante un número? Les pregunto, respóndanme aquí en el chat. ¿Será que la velocidad la podemos medir a través de un número? Pues sí. Nosotros podemos medir la velocidad, por ejemplo, el carro se dirige a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Es que el carro se dirige, está dando rever a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Qué otra cosa podemos medir a través de números? Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuántas horas han transcurrido desde que iniciamos las cifras? Han transcurrido alrededor de 7 minutos. Es decir, el tiempo también lo podemos medir a través de números. ¿Qué otro tipo? Por ejemplo, el peso o la masa de un objeto. Nosotros nuestro peso lo medimos a través de números, ¿sí o no? Mi peso alrededor es de 78 kilogramos. Entonces lo podemos medir a través de un número. El volumen, los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Infinidades de cosas las podemos medir a través de números. Pero ¿qué particularidad tienen estas magnitudes? Estas magnitudes pueden tener dos tipos de relaciones. Pues pueden tener una relación directa y pueden tener una relación inversa. Cuando comparamos dos magnitudes entre sí, cuando comparamos dos magnitudes entre sí, podemos tener dos tipos de relaciones, una relación directa y una relación inversa. ¿Qué quiere decir cuando tengo dos magnitudes directamente proporcionales o que se relacionan directamente? Cuando una toma el sentido de la otra. Cuando una magnitud toma el sentido de la otra, podemos hablar de que son dos magnitudes directamente proporcionales, que se relacionan de forma directa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, cuando uno aumenta, la otra también. Y viceversa. Y viceversa. Cuando una de las magnitudes disminuye, por ende, la otra magnitud también disminuye. Por ejemplo, un ejemplo de magnitud directa. ¿Qué les digo yo? El consumo de gasolina es directamente proporcional al recorrido realizado, ¿sí o no? Entre más recorrido yo haga, pues obviamente voy a consumir mucha mayor cantidad de gasolina. En estas dos magnitudes podemos tener una relación directa. Ahora, ¿qué será la relación inversa entre dos magnitudes? Cuando una toma el sentido negativo de la otra. Podemos definirla de esa forma. Es decir, en otras palabras, cuando una aumenta, la otra disminuye. Tomando el mismo ejemplo del carro. Por ejemplo, podemos decir la velocidad de recorrido o la velocidad de recorrido es inversamente proporcional. La velocidad de recorrido es inversamente proporcional al tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente que entre más velocidad o a mayor velocidad que yo vaya en mi vehículo, menor tiempo voy a tomar entre un destino y otro. Menor tiempo voy a tomar un destino a otro. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos claros, muchachos. Por favor, me indican por aquí por el chat. Listo, listo.
Entonces, ya definimos magnitudes. Ahora vamos a definir razones. ¿Por qué vamos a definir razones? Porque la proporción es la igualdad entre dos razones. Pero para nosotros poder definir una razón, tenemos que dar el siguiente concepto. Una razón, ojo, es la comparación entre dos magnitudes. Es lo que estábamos haciendo ahora, pero ahora lo vamos a hacer con un ejemplo un poco más claro. Una razón, señores, es la comparación entre dos magnitudes. Y ojo, se representa como el cociente de dos magnitudes comparables entre sí. Ojo, se representa como el cociente de dos magnitudes comparables entre sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo será la formita de una razón? Vamos a colocarla por aquí. Hablemos entonces ahora de las razones, para adentrarnos un poco más en las proporciones. La razón se representa como A sobre B. ¿Listo? Es parecido a una fracción, pero no es una fracción. Ojo, es parecido a una fracción, pero no es una fracción. ¿Qué es A? Una magnitud. ¿Y qué es B? Otra magnitud, que estas dos señoritas son comparables entre sí. Estas dos señoritas son comparables entre sí. Entonces, un ejemplo claro, no sé, vamos a colocar el siguiente ejemplo y nos lo traemos para acá, nos traemos para el tablero. Una empresa puede producir 600 pantalones en 8 horas. Y nos traemos esto para acá. Vamos a tomar un pequeño captura y nos lo traemos para el tablerito en Paint. Entonces, vamos a representar esta afirmación en sentido de razón. Entonces, la primera magnitud la vamos a llamar A y la segunda magnitud la vamos a llamar B. Para ustedes, ¿cuál sería la primera magnitud teniendo en cuenta ese texto? Ojo, que la magnitud es cualquier cosa que yo pueda medir en números. Para ustedes, ¿cuál sería la primera magnitud? La primera magnitud sería el número de pantalones, ¿sí o no? El número de pantalones ya sabemos que son 600 y la segunda magnitud son horas. Miren que también estamos midiendo tiempos en horas. La primera magnitud van a ser los pantalones. Y la segunda magnitud va a ser el tiempo, la hora. En este caso, unidad de hora. ¿Y cómo lo podemos expresar de forma icónica como la razón? Entonces va a ser A sobre B. ¿Pero qué es A? Los pantalones. ¿Cuántos pantalones puedo fabricar en 8 horas? 600. ¿Cuánto es el tiempo que me gasta haciendo esos 600 pantalones? 8 horas. 8 horas. Entonces, ¿qué en conclusión podemos sacar de aquí? Que en 8 horas, ojo muy bien, mírenlo aquí, que en 8 horas mi empresa es capaz de producir 600 pantalones. Y viceversa, yo puedo producir como empresa 600 pantalones en 8 horas. Estoy haciendo una comparación entre dos magnitudes que sí son comparables entre sí y que me determinan un rendimiento en la producción. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros lo que es una razón. Escríbanme aquí en el chat. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí hablemos de proporción, lo que nos está solicitando la guía. Ahora sí hablemos un poco de proporción. Regálenme un segundo. Ahora sí hablemos de proporción. Pues no se borra. Toca borrarlo. Listo. Me toca salir de aquí y entrar de nuevo. Perdón. Listo. Ahora sí hablemos de proporción y nos vamos aquí a las definiciones. ¿Qué será una proporción entonces? Teniendo en cuenta el concepto de magnitudes y teniendo en cuenta el concepto de razón, podemos definir que la proporción es la igualdad entre dos razones.
Esto es una proporción, es la igualdad entre dos razones. Y lo podemos ilustrar aquí, en el tablero. Claro que sí. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Tenemos la razón A sobre B, o A es a B, y tenemos la segunda razón C sobre D. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? A es a B, ojo, A es a B, como igual, como C es a D. Así se lee la razón, así se ven las proporciones. A es a B, como C es a D. Entonces, un ejemplo de proporción, por ejemplo, podemos tener 10 medios o 10 sobre 2 es igual a 25 quintos. ¿Será que eso es una proporción? Escríbame aquí en el chat, ¿sí o no? Escríbame aquí en el chat. Vamos a averiguar si es una proporción. Vamos a ver. Analicemos la primera razón. Analicemos la primera razón. ¿Cuánto es 10 sobre 2? 5. Analicemos la segunda razón. ¿Cuánto es 25 sobre 5? 5. Es correcto. Es una proporción, porque todo lo que tengo en la magnitud, en la razón de la izquierda, es igual a la misma cantidad de la magnitud de la derecha, de la razón de la derecha. ¿Cómo comprobamos que esto sea una razón, una proporción, perdón? Sencilla y llanamente multiplicamos en cruz las dos razones, las multiplicamos en cruz y verificamos que ambas sean iguales. Entonces, por ejemplo, 10 por 5, 50. Y eso va a ser igual a 2 por 25, 50. Efectivamente, es una proporción. Se están conservando las razones entre esas magnitudes. Se está conservando la razón entre esas magnitudes. Ahora se las voy a colocar un poco más compleja. Ahora se las voy a colocar un poco más compleja. Voy a borrar esto y vamos a hacerlo de igual forma con el mismo ejemplo. 10 sobre 2 es igual a 25 sobre X. Y le coloco una pequeña variable. Pues en este caso ya ustedes saben que X tiene que tomar necesariamente el valor de 5 para poder ser una proporción, pero hagámoslo matemáticamente, miremos a ver el procedimiento. Y empezamos a despejar X. ¿Cómo empezamos a despejar X? Como lo hicimos ahorita, pues muchachos, multiplicando en cruz. Entonces empezamos a despejar la X. Multiplicamos en primera instancia el 10 por la X, 10 por X, pues me va a dar 10X, y esto va a ser igual a 2, que multiplica 25, y ya sabemos que eso por ende nos da 50. Vamos a despejar esta X, que lo voy a colocar aquí en colorcito negro. Entonces el 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y ¿qué me queda? X igual a 50 sobre 10, y eso es igual a 5. Y ese era el 5 que teníamos aquí, X igual a 5. Entonces para que eso sea una proporción, necesariamente la X tiene que valer 5. En pocas palabras, ¿qué acabamos de hacer ahí? Una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple. Y es básicamente lo que la guía está evaluando para que ustedes, a través de los procedimientos matemáticos, vayan desarrollando en cada punto. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, muchachos, para adentrarnos en los ejercicios. ¿Hasta ahí estamos claros? Me van colocando aquí en el chat. Sí, sí, señor. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos acá a la presentación. Volvemos aquí a la presentación. Listo. Entonces, todos estos conceptos que ya tenemos aquí, los logramos resolver o los logramos identificar a través de las apreciaciones que hicimos en el Word. Pero entonces hagamos este pequeño ejercicio de proporciones para adentrarnos a cómo se desarrollan las reglas de 3 simples y cómo se interpretan los resultados. Entonces voy a borrar todo esto y hacemos este ejercicio, que realmente a mí no me gusta presentarlo mucho en las diapositivas. Considero que haciéndolo
y que entre todos aportemos, yo creo que el conocimiento va siendo mucho más significativo. Entonces, tenemos este pequeño ejercicio. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Me lo pregunta, es la pregunta que nos está haciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué magnitudes tenemos aquí en este ejercicio? ¿Qué magnitudes ven ahí? Ya sabemos que la magnitud es algo que nosotros podamos representar a través de números. Kilómetros, bien. Kilómetros es una magnitud. ¿Y cuál es la otra? Horas. El tiempo, muy bien, las horas. Entonces vamos a colocar por este lado kilómetros y por este lado lo vamos a representar las horas. ¿Listo? Entonces me dice el problema que un automóvil recorre 240 kilómetros. Este 240 kilómetros lo voy a colocar en las magnitudes de kilómetros. 240 kilómetros. Lo recorre en 3 horitas. En 3 horitas. Y le colocamos como una señalización para identificar que en esas 3 horas recorre los 240 kilómetros. Y me pregunta cuántos kilómetros, no lo conozco, voy a colocar un signo de interrogación, cuántos kilómetros voy a recorrer en 2 horitas. Entonces, sencilla y llanamente, representamos las proporciones a través de una igualdad y despejamos la variable, que en este caso la variable la vamos a llamar una incógnita, la x. Entonces, vamos a representar esto en forma de proporción. ¿Cómo sería? 240 sobre x es igual a 3 sobre 2. Y despejamos el valor de x como lo hicimos ahorita, muchachos. Entonces empezamos a multiplicar en cruz. Entonces, esta x que está en el denominador lo multiplico por el 3 y va a quedar, ¿cómo va a quedar esto? Vamos a hacerlo de este lado. X por 3 va a ser 3x. Y eso va a ser igual a la multiplicación en cruz de 240 por 2. ¿Cuánto es 240 por 2? Alrededor de 480. Ay, se me quedó el equipo. Listo, ya arranco otra vez. 480. Despejamos el valor de x. El 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar x igual a 480 sobre 3. ¿Y eso qué va a ser igual? A 160. Pero 160, ¿qué, muchachos? 160 kilómetros. No se les olvide colocar las unidades en la última parte del ejercicio, en el resultado final. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Eso fue un ejercicio introductorio. Ahora vamos a hacer un ejercicio parecido a los de la guía. Déjenme tomar un capture de pantalla. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que por favor me enciendan cámaras. ¿Listo? Los que puedan encender cámaras. Listo, entonces volvemos a la presentación. Ejercicio 1. Aquí tenemos esto, ya sabemos que x igual a 160. Y listo. Entonces, ejemplo 1 y ejemplo 2. Vamos a llevarnos, por favor, este ejemplo número 1 para el tablerito y lo empezamos a resolver allá. Vamos a llamar este ejemplo y lo resolvemos por este lado. Listo. Entonces, Julián va a hacer un viaje en su carro y ha notado que su carro consume 12 litros de gasolina para recorrer 24 kilómetros. Ahora, planea hacer un viaje de 32.000 metros. Pregunta, ¿cuántos litros de gasolina necesitará si el consumo por kilómetro se mantiene constante? Entonces, vamos a identificar en primera instancia las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Cuáles logran ver ahí? Por aquí tenemos litros, por aquí tenemos kilómetros
Y por aquí tenemos metros, ¿sí o no? Por aquí tenemos metros que se atribuye a unidades de distancia. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto. El ejercicio nos pregunta, claro, ¿cuántos litros de gasolina necesitará si el consumo por kilómetro, es decir, la respuesta la tenemos que dar en kilómetros y en litros, si el consumo por kilómetro se mantiene constante? Es decir, que las unidades de distancia necesariamente, muchachos, deben ser las mismas, las magnitudes de distancia. Entonces vamos a colocar las magnitudes de consumos de litros, el consumo por litro, no por galón, perdón. Y vamos a colocar el recorrido, que lo vamos a representar en kilómetros. Todo el recorrido lo vamos a representar en kilómetros. Entonces me dice, el carro consume 12 litros, ¿en cuántos kilómetros? En aproximadamente 24 kilómetros. Me pregunta el problema, ¿cuántos litros? Desconozco esa cantidad de litros, le voy a colocar un signo de interrogación. ¿Cuántos litros voy a consumir en 32.000 metros? Pero recuerden que vamos a trabajar todas las unidades de distancia en kilómetros. Por lo tanto, vamos a hacer la conversión de 32.000 metros, voy a hacerla por acá pequeña, 32.000 metros a kilómetros. Y me adelanto de una vez al siguiente tema, que son conversiones de unidades de medida. Entonces vamos a colocar, me faltó colocar aquí metros, y lo hacemos a través de un factor de conversión. 32.000 metros es lo mismo que tener 32.000 sobre 1, para colocarlo así como en forma de fracción. Fíjense que la unidad de metros está en el numerador. La unidad de metros está en el numerador, y para poderla eliminar en este factor de conversión, ¿será que la tengo que colocar en el numerador o en el denominador? ¿Qué me dice? En el denominador. Claro, en el denominador. ¿Por qué? Porque si aquí por este lado estoy multiplicando, al dividir esa misma magnitud, por ende, ¡pum!, se me cancelan automáticamente. Entonces, en la parte superior voy a colocar la medida que yo necesito. ¿Qué necesito encontrar? Kilómetros. Entonces ya sabemos que un kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros. Y lo colocamos aquí en el factor de conversión. Y ese resultado me va a dar 32 kilómetros. Y eliminamos metro con metro. Metro y metro se van, ¿y qué me queda? Kilómetros. Y eso lo vamos a colocar por este lado. 32 kilómetros. Y listo, algo muy sencillo, algo muy parecido a lo que nosotros hicimos ahorita en el ejercicio. Representamos esto en forma de magnitudes, le asignamos un nombre a esta incógnita, le vamos a asignar el valor de X, y lo representamos con una proporción. 12 sobre X, 12 es a X como 24 es a 32. Entonces, ya el procedimiento lo acabamos de hacer. Ya sabemos que para despejar esa X tenemos que multiplicar en cruz. Eso nos da 24X, 24 por X, pues 24X. Va a ser igual a 12 por 32, colocamos el valor aquí y luego despejamos la X. La X aproximadamente nos va a dar como resultado 16 litros. No lo voy a terminar por temas de tiempo, pues ya el procedimiento lo acabamos de hacer de forma igual o el ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a ir avanzando. Hasta el momento, ¿todo claro? Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, a partir de este momento, quiero que vayamos al campus y confirmemos la asistencia. ¿Sí? Por favor, confirmemos la asistencia. Les voy a dar un minutico, 2 minuticos para que hagan eso. Profe, pero yo entré desde el correo. Sí, pero recuerda que ustedes hacen una inscripción en estas CIPAS y confirman la asistencia entrando al campus virtual, y donde se inscribieron para las CIPAS le dan confirmar asistencia.
Profe, pero es que hay personas, por ejemplo, a mí no me aparecen los IPAs de matemáticas. ¿No te apareció? Tampoco. Entonces, por favor, envíale un captura de pantalla de estas cipas a tu tutor. ¿Quién es tu tutor? ¿La profe Angélica o yo? ¿El La profesor es profe. usted? No, uno a la vez. Carol, ¿quién es tu tutor? Soy yo, o la profe Angélica. Usted. Ah, bueno, entonces me vas a regalar un captura de pantalla y me lo compartes por privado aquí en Teams. Lo mismo, Betty. Ok, profe. Profe, ¿yo puedo hacer una pequeña práctica? Una pequeña pregunta. Ajá. Profe, es que yo estoy comentando desde hace rato en el chat porque es que yo no sé usar el simulado. Ah, bueno, ahorita les comparto un videito para que lo aprendas a utilizar, porque ya esa clase la dimos hoy, para no desgastarnos y tenemos poco tiempo. Ok, Ahorita profe, te gracias. comparto un videito, cómo se utiliza el simulador. Listo, muchachos, continuemos. Vamos a resolver este segundo ejercicio. Profe, qué pena. Usted dijo que enviáramos el captura al chat. Me lo envías por privado, aquí al interno en Teams. Bueno, gracias. Listo. Entonces, vamos a resolver este segundo ejemplo que les traigo, algo muy parecido a lo que tienen en su guía. Y lo vamos resolviendo entre todos. ¿Ahí logran ver bien? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué dice el problema? Ana María ha encontrado un vestido que le gusta en una tienda y su precio original es de 90,000 pesos. La tienda tiene una promoción con un descuento del 25% sobre el precio de todos los productos. ¿Cuánto pagará Ana María, y me equivoqué, finalmente por el vestido si se le aplica este descuento? A ver, este tipo de ejercicio a mí me gusta hacerlo con grafiquitas. Vamos a graficar un pequeño cuadrito. Por ejemplo, vamos a graficar un pequeño cuadrito así. ¿Qué es este cuadrito? ¿Qué me representa este cuadrito? Ya déjenme borrar aquí. Listo. ¿Qué me representa este cuadrito? El precio total del vestido. ¿Cuánto es el precio total del vestido? 90,000 pesos. Vamos a colocarlo por esta parte. 90,000 pesos. Esos 90, hablando en temas de porcentajes, ¿qué me representarán? ¿El 10%, el 20% o el 100%? ¿Quién me dice? El 25%. No, los 90,000 pesos, mira que es el precio total. Esos 90,000 pesos, hablando en tema de porcentaje. 100%. El 100%. Muy bien, me representan el 100% del costo total del vestido. El 100%, hagan de cuenta que es toda esta barrita, que voy a colorear en color negro. Hagan de cuenta que es toda esta barrita. Toda esta barrita. Pero resulta y pasa que de este 100% me quisieron aplicar un 25% de descuento. Es decir, me quitaron un cuartico de ese 100%. Y todo esto que estoy coloreando en colorcito rojo me lo acaban de descontar. Es decir, ya yo no voy a pagar un 100% por ese vestido, sino que voy a pagar un ¿qué? Un 75%. ¿Sí o no? Déjenme borro esto aquí. Ya yo no voy a pagar un 100% por este vestido, sino que voy a pagar un 75% en ese vestido. ¿Por qué? Porque la misma tienda me acaba de hacer un 25% de descuento. Ya yo no voy a pagar el 100%, sino el 75%. Entonces, ¿cómo hago para sacarle el 75% a esos 90,000 pesitos? Pues sencillo y llanamente multiplico 90,000 pesos por el 75%. Por favor, hagan sus calculadoras y me dicen cuánto da ese resultado. $67,500. 67,500. 67, ¿no? 67,000. 6,7,500. Listo. Entonces pasamos de tener un vestido
que tiene un precio total sin descuento de 90.000 pesos, me aplicaron el 25% y voy a terminar pagando 67.500. ¿Quedó clara esa parte, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Este ejercicio tiene varias formas de hacerse. Esa es la versatilidad que nosotros tenemos con los fundamentos de matemáticas. Y lo queremos hacer con proporciones. ¿Será que lo podemos hacer? Pues claro, claro que sí. Entonces, ¿qué magnitudes ven aquí en la tienda? El precio. ¿Y otra magnitud cuál es? El porcentaje. El porcentaje. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a representar por este lado. Esa es otra forma de hacerlo. No estoy diciendo que lo hagan de esta forma, de otra forma, sino que con un ejercicio pues, tenemos la flexibilidad de hacerlo de diversas formas. Lo importante es que el procedimiento matemático sea correcto y todos lleguemos siempre a la misma respuesta. Entonces, el precio total del vestido es de 90.000 pesos. Lo voy a colocar como 90K para no colocar esa cantidad de ceros. ¿Y qué porcentaje me representa ese precio? Un 100%, ¿sí o no? Ese es el precio total, 100%. Ahora me acaban de aplicar un 25% de descuento. Me lo acaban de aplicar. ¿Qué precio me representará ese 25%? Y de igual forma, lo hacemos como lo hemos venido haciendo con todas las proporciones. Le asignamos un nombre a esta incógnita, que es X. Y de forma rápida, de una vez, X a qué va a ser igual. De forma rápida, ya despejando X. Para no demorarnos un tiempo haciendo todo eso. Entonces aquí va a ser igual a 90.000, que son 90K. Ya sabemos que son 90.000 con 4 ceritos. O el 25%. Todo eso sobre el 100%. Ya despejando X. Ya ustedes saben cómo se despeja X. Ya lo hicimos hace un momento. X a qué va a ser igual. Háganlo en su calculadora. X va a ser igual a 22.500. X va a ser igual a 22.500. Pero ojo, ese 22.500 que me representa el precio únicamente del descuento. El valor del descuento que me van a aplicar. Para calcular cuánto voy a terminar pagando, pues sencilla y llanamente a 90.000, a 90K, le voy a restar 22.500, que lo va a representar como 22,5K. Y vamos a obtener que el precio total que voy a pagar por ese vestido es 67.500. 67,5K. Y listo. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Esta es otra forma de hacer el ejercicio. Es un poco más larga, sí, es un poco más larga, pero tenemos el mismo resultado. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Es un ejercicio muy parecido al que tenemos en la guía, solamente que con valores diferentes. Voy a tomar un pequeño captura por aquí. Y listo. Un ejemplo 3. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se desarrolla el ejemplo 3? ¿Quieren que profundicemos un poquito? Léanlo por favor y me dicen si quieren que despejemos la duda. ¿Sí? Los que están presentes. Sí, señor. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, señor. Profe, a mí me dan 3 valores. ¿3 valores dónde? ¿Qué ejemplo te dio 3 valores? Listo. La Vamos E, a profe. la E. O sea, tu letra Sí, es porque la letra dice E. recorrer 60 kilómetros, 15 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora. ¿Pero en qué ejemplo? ¿De los ejemplos que acabamos de hacer o de los que tienes en la guía? No los de la guía. Ah, la letra E. Sí, señor. Pero la letra E, no recuerdo qué ejercicio tiene asignado. No, la letra E seguramente tiene un ejercicio muy parecido a los que ya acabamos de resolver. No recuerdo. Déjenme ver. Sí.
1. Profe, yo también tenía esa duda con ese ejercicio. De hecho, me parecía que eran dos variables en vez de una sola. Vamos a ver el Entonces, no ejercicio. estoy segura también. Es la misma letra que comentó la compañera. Listo, vamos a ver la letra E en ese ejercicio. Sofía planea Sí, recorrer profe. 60 kilómetros en su bicicleta. Normalmente pedalea a una velocidad de 15 kilómetros por hora, lo que se le toma un tiempo determinado para completar el recorrido. Sin embargo, Sofía quiere intentar ir más rápido y aumentar su velocidad a 20 kilómetros. ¿Cuánto tiempo ahorrará si logra mantener esta nueva velocidad durante todo su recorrido? No, tienen que hacer primero cuánto demora a 15 kilómetros por hora para recorrer 60 kilómetros y luego cuánto demora a 20 kilómetros por hora, cuánto demora para recorrer esos 60 kilómetros y al final restan esos dos resultados. ¿Listo? Al final lo tienen que restar. Esto creo que da 1 hora de diferencia. Ok, Entonces, igual yo lo realicé, pero tienen, pensé que tenía dos variables, pero ya pues viéndolo así, no. no, tienen que hacer 2 reglas de 3, por así decirlo. Una 15 kilómetros por hora en 60 kilómetros y otra 20 kilómetros por hora en 60 kilómetros. Porque ella va a recorrer el mismo recorrido, pero con una mayor velocidad. Y al final, el resultado de la primera regla de 3 se lo resta al resultado de la segunda regla de 3. Y ya, es lo que tienen que hacer ahí. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a analizar el ejercicio 4, que me parece un poco más pertinente desarrollarlo. Porque el ejercicio 3, pues ya lo pueden aplicar con los métodos que hemos aprendido en esta sesión. Entonces me parece un poco más pertinente desarrollar el ejercicio 4. Porque tenemos que tomar algunos conceptos, algunas especificaciones un poco diferentes. Entonces, Carolina ha depositado 3 millones de pesos en una cuenta de ahorros que ofrece un interés anual del 6%. Si deja su dinero en la cuenta durante 15 meses, ¿cuánto interés ganará? Para este tipo de ejercicios tenemos que traer a colisión los conceptos básicos de matemáticas financieras. Esos conceptos básicos de matemática financiera los podemos encontrar en las fuentes bibliográficas que tenemos en el campus virtual o también lo podemos encontrar en las fuentes bibliográficas de Google, lo podemos buscar. Entonces, por allá hay una formulita financiera que me dice que el interés va a ser igual al capital que estoy abonando o el capital invertido por el tiempo que se demora ese capital invertido por la tasa de interés, el porcentaje de interés. Entonces, cada uno de estos valores lo vamos a reemplazar, lo vamos a empezar a reemplazar en esa formulita. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Interés, ¿a qué va a ser igual? El capital que se invirtió, ¿de cuánto fue? De 3 millones de pesos. Mírenlo por acá arriba. De 3 millones de pesos. Lo multiplicamos por el tiempo. Lo multiplicamos por el tiempo de inversión. ¿Cuánto fue el tiempo de inversión? ¿Quién me dice? Con base en el ejercicio. 15 meses. 15 meses. 15 meses. Y esto lo multiplicamos por la tasa de interés. En este caso, ¿cuánto es la tasa de interés? 6%. El 6%. El 6%. Pero ¿qué me dice? Que es un 6% anual. Estos ejercicios financieros hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente que las unidades de tiempo, y lo estoy colocando por acá en la parte superior de azul, las unidades de tiempo y las unidades del tiempo de la tasa de interés deben ser completamente iguales. Deben ser completamente iguales. En este caso tenemos meses y tenemos años. Entonces, por ende, debemos convertir este 6% anual en un 6% mensual a ver cómo nos queda. Entonces, hacemos la tabla de conversión.
Entonces, el 6%, ¿cómo lo puedo representar? Matemáticamente hablando. 0,06. 0,06 es lo mismo que tener 6%. Pero lo tengo que dividir entre 12. ¿Por qué? Porque 12 meses tiene un año. 12 meses es un periodo de tiempo. 12 meses tiene un año. Y recordemos que esa tasa de interés está anual. Por tal motivo la tenemos que dividir entre los 12 meses que tiene el año para que estas dos unidades, el tiempo y la tasa de interés, sean iguales. Hacemos todo eso en nuestra calculadora y eso nos da alrededor de 225,000 pesitos. 225,000 pesos. Entonces, conclusión, un capital de 3 millones de pesos que yo invierto a 15 meses y ese capital lo tengo rentando a una tasa de interés anual de 6%, al final de ese año, o al final de esos 15 meses, perdón, me va a generar una ganancia de 225,000 pesos. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, todo esto, muchachos, en cuanto a ejercicios de proporcionalidad y temas financieros. Me pregunta Argemiro, ¿cuántos ejercicios son por letra? Porque la letra A tiene como 6. Más o menos son 5 o 6 ejercicios. El primer punto tiene 3 puntos. El primer ejercicio tiene 3 puntos. El segundo ejercicio tiene 2 puntos, vamos en 5. Y el tercer ejercicio tiene 1 punto. En total son 6. Son 6 puntos los que deben de resolver cada estudiante, con la letra asignada. Listo, vamos a la presentación. Y nos metemos en los últimos 10 minutos con el último tema, que se refiere a las conversiones de unidades. Las conversiones de unidades, muchachos, es básicamente la interpretación matemática entre una unidad expresada en la misma magnitud, pero con diferente cantidad numérica. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hablemos de la magnitud de distancias. La distancia yo la puedo representar en metros, la distancia yo la puedo representar en centímetros, la distancia yo la puedo representar en kilómetros, la distancia yo la puedo representar en millas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es básicamente lo que quiere la guía evaluarle a cada uno de ustedes. ¿Cómo vamos a desarrollar las conversiones de unidades a partir de una situación dada? Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Este ejercicio lo vamos a hacer allá en el tablero. Pero primero, vamos desde lo básico hacia lo complejo, ¿no? Vamos desde lo básico a lo complejo. Vamos a colocar por acá. Listo. Entonces, vamos a hacer algo básico. Por ejemplo, yo quiero convertir 900 metros. Los 900 metros, dejémoslo ahí. Lo quiero pasar a kilómetros. Para pasar esa magnitud de una unidad de metro a una unidad de kilómetro, tenemos que hacerlo a través de un factor de conversión. Ese factor de conversión es el cociente entre esas dos magnitudes que se está representando con unidades diferentes. ¿A qué me refiero? 900 metros, para convertirlo en kilómetros, lo tenemos que multiplicar por un factor de conversión, que es básicamente un cociente. Recordemos que 900 metros es lo mismo que tener 900 sobre 1. Los 900 se encuentran en la parte del numerador, lo que hablábamos hace un momento. Para yo poder eliminar esta unidad de metros, necesariamente, como está en el denominador, necesariamente en el factor de conversión, está en el numerador, perdón, necesariamente en el factor de conversión, la tengo que colocar en el denominador. ¿Para qué? Para que se puedan dividir y se puedan eliminar. Y en la parte superior de este factor de conversión, tenemos que colocar la unidad que yo deseo encontrar, que en este caso es kilómetro. Y listo. Un kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces hacemos esa división. ¿Cuánto es esa división?
¿Quién me dice? ¿Siguen ahí o me desconecté? 0,001. Ojo, es 900 por 1 sobre 1000. En otras palabras, eliminamos estos dos ceritos y me queda 9 sobre 10, que 9 sobre 10 es 0,9 0,9. kilómetros. Háganlo siempre con su calculadora y metros con metros se me van. Listo, eso es lo que vamos a empezar a hacer en cada uno de estos ejercicios. Entonces, aquí les traje a socialización 2 ejercicios parecidos a lo que tenemos en la guía. 2 ejercicios parecidos. Voy a tomarle captura a los 2 y los desarrollamos en el tablero. ¿Listo? A ver si nos da el espacio y el tiempo. Listo, muchachos. Yo los voy a trasladar para acá. Voy a hacerlo por aquí. Listo. Jorge ha calculado que el tiempo de viaje en su automóvil hacia el trabajo es de 2 horas. Desea saber cuánto tiempo representa en minutos y en segundos para planificar mejor su horario. Pregunta, ¿cuántos minutos y segundos equivale a 2 horas? Es un ejercicio básico que ustedes van a encontrar en su guía. Y tenemos que hacer 2 tipos de conversiones. Una conversión de 2 horas a minutos y otra conversión de 2 horas a segundos. Entonces, hagámoslo. Por este ladito lo voy a hacer en color rojo. 2 horas lo vamos a pasar en primera instancia a minutos. 2 horas. Y hacemos el factor de conversión. ¿Qué queremos eliminar? ¿Qué magnitud queremos eliminar? Las horas, ¿sí o no? Entonces, por esa razón, como está en la parte superior, lo colocamos en el denominador del factor de conversión. Ahora, ¿qué unidades queremos encontrar? Dijimos que vamos a encontrar primero minutos. Primero queremos encontrar minutos. Entonces, empezamos. 1 hora, ¿a cuántos minutos equivale? ¿Quién me dice? 60 minutos. A 60 minutos. Y listo. Horas con horas se nos cancelan y ¿qué nos queda? 2 por 60, que equivale a 120 minutos. Tenemos la primera parte del ejercicio. Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a convertir horas en segundos. Entonces empezamos 2 horas, ya sabemos, lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. En el cociente ya sabemos que colocamos la unidad que queremos eliminar y en el numerador vamos a colocar la unidad que queremos encontrar, que en este caso es segundos. Segundos. 1 hora, ¿a cuántos segundos me equivale? Esa es una conversión directa que ya la podemos hacer y también la consiguen en internet. 1 hora son 3.600 segundos. Y hacemos la multiplicación. Horas con horas se nos van y 2 por 3.600 nos da 7.200 segundos. ¿De cuánto tiempo tarda Jorge en el viaje de su casa a su trabajo? 120 minutos equivalen a 7.200 segundos y todo eso equivale a 2 horas. ¿Todo claro, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Y vamos con el último ejercicio. Stephanie necesita llenar una piscina pequeña que tiene una capacidad de 500.000 mililitros de agua. Sin embargo, la unidad de medida de la piscina es en galones y necesita hacer la conversión. Sabiendo que un galón equivale a 3,785 litros, ¿cuántos galones de agua necesitará para llenar la piscina? Listo. Entonces tenemos una magnitud en primera instancia de mililitros, y todo eso lo queremos convertir por allá a galones, ¿sí o no? Pero en estos momentos el ejercicio no nos está especificando una unidad o algún tipo de medida para convertir directamente de mililitros a galones. Pero por conocimiento básico que nosotros traímos del colegio
por conocimiento básico de la guía, sabemos a cuántos litros equivale un mililitro, ¿sí o no? ¿A cuántos litros equivale un mililitro? ¿Un litro a cuántos mililitros equivale? Es la pregunta. 1000 mililitros. A 1000 mililitros. Y ese es el factor de conversión que en estos momentos tengo para poder pasar de los mililitros a galones. En primera instancia los tengo que pasar a litros porque ya yo conozco que un galón equivale a 3,785 litros. Entonces primero me toca convertir esos mililitros en litros y por último ya puedo hacer la conversión directa de litros a galones. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, vamos a hacer esa conversión. Listo. Entonces tenemos 500.000 mililitros. Voy a colocarle por aquí 500.000. 0,0. Y esto es mililitros, ml. Y lo multiplicamos por el factor de conversión. ¿Cuál es mi factor de conversión? ¿Qué quiero eliminar? Mililitros. Lo coloco en la parte inferior. ¿Qué quiero encontrar? En este caso, litros. Lo voy a representar como LT. Un litro, ¿a cuántos mililitros me equivale? A 1000, me lo acabaron de decir ustedes. Entonces, mililitro con mililitro se van y al final, ¿qué resultado tengo? 500 litros. 500 LT. 500 litros. Ahora sí puedo hacer una conversión directa entre litros y galones, ya que la piscina se mide en galones. Entonces, este va a ser el factor de conversión. Un galón, bueno, empecemos por abajo. Queremos eliminar litros. Lo coloco en el denominador y en la parte superior voy a colocar los galones que yo quiero encontrar. Entonces, un galón, ¿a cuántos litros equivale? Miren lo que aquí me lo dice el mismo problema. Un galón equivale a 3,785 litros. Y hacemos la multiplicación. 500 por 1 sobre 3,785. Yo lo voy a hacer aquí en mi calculadora. Y eso nos da aproximadamente 132,10 galones. Litros con litros se nos van y ya tenemos el resultado final. Es decir, que 500.000 mililitros equivalen a 132,10 galones. ¿Quedó clara esa parte, muchachos? Sí, señor. Más o menos, profe. Más o menos. Entonces, en este caso vamos a ver la grabación de las citas. La grabación de las citas que mañana les comparto el link. Tenemos un gran problema, muchachos. Tenemos un gran problema con el OneDrive. Algunos estudiantes están presentando problemas con el acceso al OneDrive y no les están mostrando las grabaciones de las actividades que hemos hecho. Les voy a compartir el día de mañana a mis alumnos, yo creo que la profe Angélica ya les compartió a sus alumnos, los links de YouTube donde hemos subido las grabaciones de las CIPAS. Entonces, apenas terminemos la sesión, pues guardo el video de las CIPAS y mañana lo coloco en YouTube para que accedan a él, ¿listo? Y lo puedan ver. Voy a tomar un pequeño... Le agradecemos mucho, profe. Muchas gracias. Sí, no, con todo el gusto. Y el último ejercicio, muchachos, es el desarrollo de un video. El último ejercicio es el desarrollo. Profe, una pregunta. Dime. Si yo la hice de otra manera, el procedimiento, pero me dio de igual forma correcto, ¿se vale así? Si el procedimiento matemáticamente está bien, yo te lo valgo. El procedimiento matemático. Sin embargo, yo se lo envié por ti para que me lo revise. Ah, bueno, listo. No hay problema, claro que sí. Aquí lo importante es que el procedimiento matemáticamente esté bien, sea coherente. Como lo vimos hace un momento, hay ejercicios que tienen 3, 2, 4, 5 formas de desarrollarse de maneras diferentes. Lo importante es que matemáticamente el procedimiento esté correcto. Dime, Betty. Profesor, lo siguiente, yo tengo un par de dudas con referente a la entrega del taller. Lo que sucede es que